de la mañana. Nos vamos a meter a la arena política porque sin duda hay mucho que decir. El domingo, Panorama emitió un reportaje con imágenes exclusivas que tienen como protagonista al congresista y exministro Roberto Sánchez, quien esta mañana se encuentra en los estudios de Buenos Días Perú, a quien le agradecemos por haber venido, porque él, tras la emisión del reportaje, bienvenido congresista, usted colocó un tuit al que le voy a dar lectura, porque dice lo siguiente, ¿no? Usted, a ver, acá está. Pone, Mávila Huertas, como periodista, ¿me podría decir, es ético usar una fuente que grabe mi celular, exhorto al Congreso? Y más abajo dice, he llamado reiteradas veces a su programa, lamento no me concedan el derecho a réplica. Bueno, hoy está en Buenos Días Perú y el derecho lo va a tener aquí con nosotros, también para poder dar ampliamente su descargo respecto de este tema y de otros sin duda en agenda. Gracias, nuevamente. Buenos días a ustedes y más bien el sentido de oportunidad es muy importante cuando se dice fácilmente una serie de situaciones jaladas de los cabellos para demostrar supuestamente acciones donde me tiene a mí como autor, ¿no? Le quiero pedir poner en contexto esto antes de que siga con su réplica. Sobre todo porque yo creo que en el momento hay que responder, ¿no? Llamé cientos de veces, no han querido darme el derecho de réplica en ese momento. Vicky pero Zamora, bueno, ya estamos acá. Yo quiero hacer un paréntesis, si me permite, para poner el contexto de la situación. El reportaje de Panorama va más allá de develar la identidad del congresista, del papel que usted ha estado jugando con el señor, el expresidente hoy detenido en Diroes, Pedro Castillo, respecto de lo que se manejaba en el Congreso, porque al parecer abrumaba al señor Castillo los votos, ¿no? Vicky Zamora se comunicó con usted en el trance de hacer ese reportaje para tener el descargo de usted en el reportaje. No se tuvo respuesta. Usted quería que tras la emisión del reportaje le den el derecho a réplica en ese minuto. Entenderá que, bueno, me imagino que hay toda una pauta y demás. Hoy le estamos dando la oportunidad y el sentido de oportunidad, claro que es importante y por eso estamos hoy conversando. Y yo lo primero que le quiero preguntar, y me voy a los hechos respecto de esa imagen que usted tiene ahora mismo, es, ¿usted reconoce esos chats? Aclaremos, ¿no? Porque es importante el sentido y ser preciso, ¿no? Yo no conozco a ninguna señorita Zamora y conmigo yo no he establecido ninguna comunicación con ninguna señorita Zamora, para aclarar. Vamos sobre los hechos. ¿Cómo no la va a conocer si Vicky es reportera de Panorama hace años y no es el primer reportaje que se hace respecto a usted? No me comunico con ella en absoluto, pero ni bueno, celular, la comunicación ha estado, que usted no tenga su número y que no la reconozcan no quiere decir que no se le... Es que el derecho de réplica en el momento es el sentido de oportunidad, señorita. Bien, vayamos a los hechos. ¿Usted reconoce ese chat? ¿Se comunicaba con el presidente Pedro Castillo para decirle cómo iban los votos en el Congreso? Mire, el 1 de diciembre, donde se muestra, diríamos, ¿no? Indistintamente de la forma en que diríamos, han intentado captar y han tomado foto a mi celular de ese día, el 1 de diciembre. Actos públicos, porque quien sigue el Congreso de la República, sus sesiones, está en línea la votación, está en línea el orden de la participación y no tiene absolutamente nada de malo, de ilegal, la comunicación política en ese entonces, el 1 de diciembre. Dígame, ¿dónde está? En lo absoluto, el día 7, como se ha declarado, todos los testigos, yo no estuve en el Congreso de la República. Tengo mi ingreso formal a Palacio de Gobierno por desamparados alrededor de 11 de la mañana. Yo he estado, ni siquiera estuve en la votación, fue por digital. Luego que renuncio, salgo de Palacio de Gobierno y me voy a mi despacho parlamentario. Es más, al ingresar a Palacio de Gobierno, en la sala de edecanes, yo dejo mi celular registrado, estaba sin celular. Y así no había forma ese día de ningún tipo de comunicación. No ha habido reunión, ni comunicación, ni chat, ni nada, el 7 de diciembre. La controversia es, y para ponerlo en contexto, es porque en su momento su ex colega de gabinete, Alejandro Salas, dijo que alguien le tiene que haber dicho al presidente que no habían los votos suficientes para bloquear una vacancia ese día 7 de diciembre y que de alguna manera eso pudo haber propiciado que se armara toda esta intención de hacer un golpe de Estado, sí, ¿no? Y que saliera el presidente a leer este documento. Es una inquietud legítima, ¿no? Y justamente se hace en el contexto de que todos necesitamos saber todo lo acontecido respecto a ese día.
pero el ministro Salas estuvo conmigo en una sala donde hemos presenciado el mensaje desde la televisión. Congresista, He pero estado una cosa, con el congresista, una con cosa el es ministro. contabilizar los votos una vez que estos se emitan y otra cosa es tener información desde adentro para saber cómo es que la gente está conversando, a qué acuerdos están llegando. La pregunta es Sí, si usted era es el que- encargado del reporte congresal. De ninguna manera, porque yo no estuve el 7 de diciembre en el Congreso de la República en ningún momento. ¿Cómo? Entonces yo me entero por acto público, sigo en línea también la sesión. Eso está clarísimo, está demostrado allí, y las declaraciones de todos los que han dado respecto a los hechos, está nítidamente demostrado quiénes estuvieron en ese momento con el presidente en la sala y quiénes no, quiénes llegamos después y quiénes nos retiramos. Todo está registrado y claro, en ningún momento estuve en el Congreso de la República el día 7 de diciembre. Pero el primero sí. El primero sí, y otras sesiones, donde uno da cuenta política de todo lo que está permitido legalmente, políticamente, coordinar. Las sesiones públicas se enteran, la votación, todo está ahí, todo el mundo escucha Claro que la sí, participación. pero usted elige ¿Dónde está lo ilegal para ustedes? A ver, nadie está cuestionando la ilegalidad. Ah, ya, no hay Lo nada que ilegal. el reportaje pone en evidencia es la participación activa que usted tenía como informante congresal, nada menos que al expresidente de la República, Pedro Castillo. ¿Y qué demuestra además esto? Que él venía abrumado con los votos. ¿Y qué nos lleva a eso? A finalmente coger su papel el día 7 de diciembre y dar un golpe de Estado. Mire, es una conjetura, yo diría, sin base, ¿no? En absoluto, ¿no? Porque en primer lugar, ¿de qué le voy a informar si yo no estoy el 7 de diciembre allí? Yo estoy hablando del primero, Uno, señor dos, Sánchez. el 1 de diciembre, como acto público y comunicación política, todos nos comunicamos con todos. Y lo que no está prohibido no es ilegal. Lo raro es de cómo puede ver un señor periodista, puede estar del Congreso o todo allí, intentando con su supercámara, violando la privacidad y tomando conocimiento de lo que dice mi celular. ¿Eso es posible hacer? Ok, señor, hay cosas que son de conjetura, voy a utilizar su palabra. Y esto es un material importante de investigación respecto de algo que ha abierto líneas a todo el mundo, incluso a usted. Si bien usted ha sido testigo y el informe de la subcomisión está, sobre gestos y cosas que aún no ha hecho la Fiscalía, ¿usted ha entregado su celular? ¿Estaría dispuesto a entregar su celular? ¿Tiene aún todos estos chats? Absolutamente. Yo creo que la transparencia, la investigación con el debido proceso como corresponde, es lo que hoy todo el Perú reclama. Sí necesitamos saber las motivaciones políticas, por eso el derecho de defensa, ¿no? La defensa personal del expresidente es fundamental, ¿no? Yo soy uno de los que ha exhortado públicamente a que cada quien asuma la verdad de sus actos y dé cuenta de sus hechos. Sí. Pero en todos los idiomas, los ministros, los ha borrado, los va a dar a la Fiscalía. mire, ya los se los ministros dio. no tuvimos conocimiento de ese acto ni decisión. No hubo consejo de ministros, jamás se dialogó, ni siquiera en conjetura. Nos hemos enterado desde los medios públicos como ustedes. ¿Qué cosa les decía usted al presidente respecto a cómo iban los votos? Porque lo que se sostiene de la declaración del mismo exministro Salas es que el presidente tuvo la certeza de que alguien se lo había informado de esta manera, de que efectivamente lo iban a vacar. Y por eso que él se adelantó. ¿Usted le estaba dando información en ese sentido o qué le decía sobre qué es lo que estaba pasando en el seno del Congreso? El ministro Salas habla y le pueden preguntar a él para que les precise a ustedes que están un poquito confundidas sobre ese dato. A ver, el ministro refiere de un acto ocurrido en el Congreso el día 7, ¿cierto? Ya pues, ¿quiénes estuvieron el día 7? Yo no estuve. Entonces, Señor, ¿de dónde? Del aire no me voy a inventar cosas que no veo. Primero, yo no le voy a permitir que me trate de ninguna confundida, porque si de confusiones vamos a hablar, el que sigue confundido respecto del golpe de Estado es usted, pidiendo la liberación y clamando inocencia, usted sí me y puede clamando llamar de inocencia del confundido. señor Castillo. Es fácil confundirse Lo con he datos tratado imprecisos. con mucho respeto También, y me he señorita. ceñido a los hechos que Yo son también. objetivos de un reportaje. Y a propósito del señor Salas que usted tanto menciona, ¿no? Lo que el reportaje pone en evidencia Sí. también
según declaración de un testigo, es que usted felicita el golpe y le dice al presidente Castillo, falso, señorita, por el bien del país, falso, que contrasta la declaración del exministro Salas diciendo que de pronto se abrieron las puertas y que ahí le dice él al presidente, ¿qué es lo que usted ha hecho, ¿no? Respecto de lo... Muchas gracias por su precisión, porque lo que usted ha leído y ha dicho es falso en todo el extremo. ¿Y cómo se puede usted enterar? Por la declaración. En ningún momento se dice por el la bien, declaración de quién. la declaración que usted acaba de decir, esa frase de por el bien del país, y dice saludando y felicitando ese hecho. Absolutamente falso. Lo que dice el ministro Huerta, que yo dije, y luego él, en su momento de sorpresa y confusión, me ha pedido disculpas públicas. Ustedes debieran escuchar sus declaraciones en la subcomisión por ese hecho. Porque bajo ningún concepto, dice el exministro Huerta, me conoce a mí como correspondiente a lo que no sea siempre la democracia, el consenso, entonces, el diálogo él cambia respetuoso. su versión. No, él dice claramente allí que le pareció escuchar que dije por el país. Cosa muy distinta a lo que dice la señorita, y que yo lo niego porque está en la declaración. Lo que pasa que en el programa es bien fácil decir, dijo por el bien del país saludando. Falso, en todos sus extremos. Yo no he dicho eso. Reiterar lo que le estaba preguntando. Pero aclarando es importante. Porque si usted se comunicaba constantemente Sí. con el presidente Castillo, ¿qué cosa le decía? Porque los votos no se deciden de la noche a la mañana. Y Yo usted le puede digo, decir, no estuvo el 7, pero estuvo el 6, estuvo el 5, estuvo el Así 4, es. estuvo el 1. Entonces, hay conversaciones, hay tratos, hay negociaciones entre los congresistas para ver cómo se va a realizar la votación. De ese proceso, Así es, le ¿qué comento. cosa le informaba usted Sí. al presidente? Mire, muchos días estuvimos trabajando y el Consejo de Ministros acreditó a un grupo de ministros para organizar, por un lado, con los abogados, la defensa legal, la defensa técnica, la defensa política, la defensa social. Y era un grupo de ministros donde estaba el canciller, el ex canciller Landa, el ministro de Justicia Chero, el ministro de Trabajo Salas, conmigo como ministro de Comercio Exterior. Estaba el asesor Alberto Mendieta y los abogados, el abogado Manchego Palomino, Benji, ¿no? Espinosa y el abogado Pachas. Ellos estuvimos días trabajando, el día anterior hasta anoche, y todo estaba optimista y concentrado en el miércoles 7 de diciembre, 3 de la tarde. En ningún momento nuestro discurso ha sido de duda o de que no íbamos a poder derrotar ese intento de la tercera moción de vacancia. Nuestras Es decir, en ningún momento ninguna persona le sembró al expresidente la duda de que iba a ser vacado. De los que yo estoy refiriendo, en ningún momento. Ahora, sin que eso sea una justificación, ¿no? No, Porque está ahí visible y yo estoy seguro que las cámaras dicen quiénes entran a qué hora y quiénes salimos a qué hora. Está Vamos registrado a verlo todo. si las cámaras se perdieron en la diligencia de Jennifer Paredes, ¿no? Así No, que, señorita, a mí me han mostrado, el día de mi declaración, he tenido a la vista la cámara, las fotos, y yo me he reconocido a qué hora entro y tengo mi constancia de a qué hora entro, a qué hora salgo. Porque eso es cuestión, como ustedes dicen también, de periodismo de investigación, sobre la base fehaciente de declaraciones que ya se han dado. Es bueno seguir la subcomisión para saber y no estar solamente con conjeturas que son falsas. La seguimos, ¿no? Y quiero ceñirme a lo que usted ha dicho, porque no le ha gustado nada el reportaje de Panorama. Usted dice que es un reportaje mediocre, ¿no? Y sobre mediocridad vamos a hablar. No es mediocre seguir insistiendo, pidiendo libertad sobre argumentos falsos, pidiendo la libertad del señor Castillo con argumentos que nada tienen que ver y que están haciendo que haya una campaña y una corriente en diferentes países. AMLO, el señor Petro y demás. Con mucho respeto, ¿no? La mediocridad no deviene por la calidad de opiniones diversas que pueden ser controvertidas. La mediocridad deviene en no hacer un trabajo correcto. Y una investigación, un reportaje, tiene que ser estrictamente correcto. Y el programa de ese día dice cosas falsas que yo no he dicho y que ni siquiera está en la declaración. Lo mínimo, digo yo, ¿por qué mediocre? Porque no lee la fuente. Ahí está. Yo me refiero a ese hecho. En opiniones pueden haber de todos los colores y yo asumo mi responsabilidad de todas las opiniones que digo.
¿Por qué? Porque hay mucha controversia en materia del debido proceso respecto a las acusaciones diversas que Por tiene el eso, presidente no Pedro será Castillo. usted quien determine la mediocridad de algo que las autoridades y la fiscalía van Que a se tener que investigue, determinar. que se Su investigue. declaración, lo que usted dice, me dijo, revisen, todo eso va a tener que ser trabajo finalmente de esta investigación. Totalmente de acuerdo, Y- es lo que yo exijo y pido, ¿no? Sí, no son opiniones las mentiras. Eso es lo que yo quiero aclarar. Contéstame lo que le he preguntado, ¿no? A ver. Porque usted insiste en exigir libertad, en no querer llamarle golpe a este golpe y en sumarse a una campaña realmente de mentiras, sin sentido de realidad de una crisis de este país. ¿Por qué? ¿Cuál es su límite? Mejor se lo pregunto. ¿Cuál es su límite, señor ¿El límite Sánchez? de qué, señorita? El límite para seguir con este absurdo, de no querer decirle golpe a esto, de pedir libertad, de llamarle secuestro a lo que claramente ha sido un delito en flagrancia. Ya, yo cuando he dicho secuestro, señorita, ya que usted menciona, yo. Bueno, porque usted apoya abiertamente a quienes Pero sí eso es dicen distinto, que por esto ejemplo. A es... ver, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Le puedo demostrar que en ningún momento yo he dicho Bueno, esa pero palabra. usted pide la liberación del Castillo bajo argumentos que no tienen nada que ver No, con señorita, la yo situación. siempre actúo y revise usted todas mis opiniones, siempre pediré en materia estricta el debido proceso. El presidente Pedro Castillo Terrones no tuvo antejuicio político. Penalistas famosos y reconocidos en toda América Latina como el señor Zaffaroni cuestiona la tipificación del delito. Hubo un intento de cerrar el Congreso, de tomar instituciones jurisdiccionales, de anunciar, ¿no es cierto?, una medida extrema. Sí, De detener a la es por fiscal eso, de la nación. sí, y que felizmente nada llegó a concretarse, porque no consiguió el apoyo de nada, que fue inocuo, no ocurrió. Sin embargo, por principios inocuo? democráticos, yo tuve que renunciar, porque jamás se me consultó, jamás esa medida extrema, por más lucha política de 17 meses, de desprecio, ¿no? De no querer. Ustedes recuerdan la Carta Democrática y la tregua política que invocó la OEA y que el Congreso nunca quiso atender. ¿Dónde Señor están Sánchez, los grandes responsables de estos 17 meses? Reconociendo usted que efectivamente hubo este intento, Sí. que usted dice que está mal, lo considera Así que es, está mal. sí. ¿Acaso el presidente Castillo debía permanecer en la presidencia de la República después de haber intentado hacerlo? Lo que sucede es que se han aplicado un conjunto de procedimientos que recién se está regularizando. Antejuicio en el Congreso, recién apenas. Flagrancia nunca se ha aplicado en la Constitución. El antejuicio no tuvo antejuicio político. Es más, para una destitución célere, sin derecho de defensa, se necesitaba 104 votos. ¿Ustedes saben cuántos votos hubo ese día? El señor fue No, detenido pregunto, muy en concreto. flagrancia por intento de Las rebelión. declaraciones dicen que no hay quien haya autorizado su detención levantando arma allí en ese momento. Nadie dio autorización. Todo eso debe de investigarse. El Perú necesita dejar a un lado las pasiones y realmente que Pero la eso no gente dé significa que cuenta de la tengamos que verdad de lo que ha restituir al pasado. presidente Castillo. ¿Perdón? Eso no significa que tengamos que restituir al presidente Castillo. Mire, yo no creo que estemos, lo acontecido estos 17 meses nos tiene de responsables a todos, ¿no? A la clase política que hemos sido vacados. Pero qué bueno como que lo clase reconozca, política. porque antes no lo hacía. Señorita, lo que pasa es que usted recién me está oyendo, lo digo en cada programa No. donde voy. Y Usted, se el me- ministro Salas, lo el digo en cada exministro momento de donde voy. Educación, todos salían al frente a defender lo indefendible. No, defender lo indefendible no, porque yo creo en la democracia y defendí el consenso No lo por el vi Perú. nunca Nunca nos criticando hicieron las caso. malas designaciones Señorita, mire, dentro del gobierno. hubo un proyecto de ley para mantener el equilibrio de poderes. Nunca se atendió. La Carta Democrática, la tregua democrática nunca se aceptó. ¿En qué situación estamos? ¿Usted quiere que vuelva, que se siente otra vez el presidente No, en el yo poder? yo creo que él puede dar cuenta de sus hechos y lo he dicho de manera muy respetuosa al expresidente Pedro Castillo, que dé cuenta de sus hechos de manera personal fehaciente. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión así? ¿Cómo él ha conceptuado políticamente esta situación? Y esa situación lo puede hacer en libertad, si es que corresponde el debido proceso. Ustedes se ¿Y qué imaginan... no nos garantiza Sí. que va a seguir con las mentiras y va a decir que es un perseguido político y que se vaya también como lo ha hecho su familia? Señorita, mire, Estados Unidos, la ONU, dice que lo que está ocurriendo hoy en el Perú es una persecución
criminalización, se está deteniendo a gente inocente. Dígamelo usted con los hechos que acaba... Asesinatos. A ver, no, es que usted no quiere ver todo. No. Tiene Usted que ver lo acaba todo. de decir, hace Tiene minutos que ver se lo todo acaba que de estamos decir a pasando. Pamela. Se leyó un mensaje, se intentó tomar instituciones, se había pedido la detención de la fiscal y felizmente de la nada Nación. ocurrió. No ocurrió porque no le hicieron caso y las instituciones No hubo ni una se pusieron tanqueta, firmes. nadie se levantó en armas ni nada. Entonces, eso es lo que ocurrió, lo real. El delito tipificado en modalidad de intentativa que se discuta en los foros jurisdiccionales como corresponde, con el debido proceso, sin odio político, porque lo que tenemos si estos está usted de 17 acuerdo, meses es puro odio político, señorita. Pero si está usted de acuerdo que después de esto que intentó hacer el expresidente, él no debía seguir en la presidencia de la República. ¿Usted Sí. votó a favor de la salida del presidente? Yo no he votado a favor de la destitución ni de la vacancia ese día, y lo digo con precisión, ¿no es cierto? Puede haber habido una mayoría allí, muy bien. Lo que yo reclamo siempre es el debido proceso, la defensa constitucional, su derecho al antejuicio, que todo ocurra como corresponda. Eso solicito. Dígame, ¿eso es irracional? a ver, yo le Hoy digo... este hecho está siendo visto por la comunidad internacional, por un gobierno que ha perdido legitimidad. Pero usted está mezclando dos cosas que son completamente diferentes. ¿cuáles? Y, a ver, una cosa es lo que hizo el presidente, lo que intentó hacer el presidente, y otra cosa es lo que está pasando en el gobierno de Dina Boluarte, que también tiene que ser investigado. Sí, pero esto no es, pues, una golondrina no hace la primavera. Pensemos integralmente, no miremos con un ojo ese es nomás. el mismo discurso Miremos de el la Perú. presidenta Dina Boluarte, Miremos que lo dice que está todas pasando. las muertes, todos los hechos de violencia han tenido como origen Pedro Castillo. Entonces, si vamos a ver todo, hay que verlo todo también Señorita, como lo ve todos el otro quieren lado, decir que ¿no? el 7 de diciembre empezó esta guerra, y no es así. Este desprecio, insultarlo, ¿no es cierto? No corresponder el debido proceso, impedir la sensatez del encuentro ejecutivo-legislativo, la inclusión del sistema de justicia en una persecución entre todos contra todo. Esa guerra por el poder debe de acabar. Miren, hoy ahora está investigada por la Junta Nacional de Justicia, la propia fiscal. Todo se está desencontrado. Esta crisis tiene que acabar sin odio. Un Perú democrático con paz social, pero con que la justicia no mire solo con un ojo y mire todo lo que pasa hoy en el país. Bien, debido proceso hay, si no el señor Castillo no hubiera cambiado de abogado 12 veces. Sus derechos han sido respetados, si no, no tuviera un celular que en los primeros días con los que se podía comunicar al exterior y tuitear cuanta mentira se le ocurría. Eso es un debido proceso, finalmente. Sus derechos están siendo respetados, si no estaríamos hablando de otro tipo de situaciones que aquí no las hay. Si en algo le doy la razón es que la crisis no empezó el 7 de diciembre, empezó mucho antes, una crisis con la que usted se puso de espaldas. Nunca cuestionó las malas designaciones, nunca cuestionó la misoginia de este gobierno, nunca cuestionó por qué están prófugos el señor Silva y los sobrinos del presidente Castillo. Nunca nadie levantó la ceja respecto de situaciones bastante delicadas que hoy tienen como resultado investigaciones abiertas al señor Castillo. No me queda clara su posición de si quiere que lo repongan o no, o de si quiere que le den libertad para que siga su proceso así, con la seguridad, dice usted, de que se va a quedar en suelo peruano a contestarle a la justicia. Le pregunto, ¿no? Porque lo que se anuncia es esta segunda toma de Lima. ¿Está usted detrás de la organización de alguna manifestación? Muchas gracias por sus opiniones, que le he escuchado muy respetuosamente, pero las rebato porque no son apropiadas a lo que realmente es y mis opiniones. Si usted mira mis actos y mis declaraciones públicas, luego del acontecido, yo he sido uno de los primeros que exigió justicia, caiga quien caiga, el debido proceso, e invoqué a que los exministros dieran la cara, asumieran de sus actos públicos y de sus presuntos actos ilícitos. Yo condeno el que uno se tenga que correr y esconder de la justicia. Aquí hay que dar cara, ¿no? Así como la presidenta Dina Boluarte no da la cara 3 veces ante la situación de las fiscalías. Ahí se parecen el señor Castillo, ¿no? Que no quieren declarar. Hay que condenarlo hay todo, coincidencias. ¿no es cierto? Yo retorno entonces aclarándole esa precisión, ¿no? Yo creo que hoy corresponde a este desencuentro una salida política de paz social, de justicia, porque a mí me consta, porque he preguntado y me consta que hoy, por ejemplo, en la cárcel, el expresidente Pedro Castillo no ha tenido comunicación desde que está en la cárcel con su hija.
su hija menor. No le han permitido que se comunique con su pequeña hija, con su familia que está fuera del país. No es cierto que está con celulares haciendo y deshaciendo. No, señorita, no es así. Ahora, porque ahora, señor, no lleve mis palabras a un terreno en el que yo no me he metido. Estoy hablando de los primeros días de detención en que se cuestiona que el señor Sánchez le dé un celular para que se comunique con el exterior. No sé quién será el señor Sánchez, ¿no? Yo le refiero, además ha salido, yo creo que hay necesidad de no actuar con odio, ¿no? Yo creo que necesitamos llamar a las cosas por su nombre, que se asuma responsabilidad sobre esta inestabilidad, porque lecturas psicoanalíticas hay muchas. Hoy lo importante es salir. Lo importante hoy, señorita, más de adjetivos fáciles o difíciles, es salir de esta situación. Sobre el pasado psicoanalítico, mucho va a haber y se va a hablar en adelante. Mi forma de mirar hoy concreta, madura, es que digamos cómo salimos de esta crisis, de un gobierno manchado de sangre que se aísla del comercio mundial. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos si no quieren adelantar elecciones porque ponen de por medio la Constitución? Yo estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones y mire mis votaciones. Y discrepo que se ponga también medidas extremas como para decir referéndum o nada, y el otro 2024 o nada, o reformas constitucionales como bicameralidad, ¿no? Reelección, ¿no? Ni uno ni otro. Hoy la salida, un Congreso con 6% de aprobación, una presidenta constitucional en ejercicio por sucesión con 85% de desaprobación resiste, un gobierno con las manos manchadas de sangre, aislado del mundo, Naciones Unidas, Estados Unidos, los países diversos. Hoy nadie le va a comprar papas a un país y a un señor que tiene las manos manchadas de sangre, y hoy el país está así por nuestros hermanos quechos, aymaras, asesinados no con guaracas y piedras, sino con balas y proyectiles, y eso tiene que saberse. Bien. Y se tiene que investigar y, por supuesto, decir quién es responsable de esto. Queremos agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros. Ha tenido la oportunidad y le agradecemos de haber venido hasta los estudios de Panamericana para poder hacerlo. Ya 8:40. Gracias, gracias nuevamente, Sánchez. congresistas. Muchas gracias a ustedes. Siguen los 8:40 y tenemos que darle el pase ya